Hoy, 2 de febrero, Cáceres va a vivir una eclosión de cacereñismo alrededor de dos ermitas, dos de las más antiguas ermitas de la villa de Cáceres, la de Nuestra Señora de la Consolación, que tenemos aquí a la espalda, y mañana justamente la de San Blas. Pero su primitiva vocación no era de la de Nuestra Señora de la Consolación o de las Candelas, sino la de San Pedro, justamente de los Caballeros. Aquí nos encontramos con la antigua ermita de Nuestra Señora de San Pedro de los Caballeros y posteriormente también de San Blas, que se acabaría denominando San Blas el Viejo, cuando se erige la otra ermita, la ermita de San Blas que conocemos todos los cacereños. La antigua ermita de San Pedro de los Caballeros se conserva justamente aquí, incorporada a la nueva ermita que se incrementó a partir del siglo XVII y del siglo XVIII. Cuando se hizo la ampliación, ya hablaremos cuando estemos un poco en el interior de qué manera se realizó esta ampliación. Aquí ven ustedes lo que es el ábside o ábside ochavado, muy parecido al de Santa María de los Caballeros. Hay una foto del año 1910, la pena es que está a contraluz y al agrandarla un poco, bueno, pues pierde bastante nitidez, donde se ve un poco cómo era originariamente este ábside, más bajo que el actual, y también la nave que se amplió más alta que la actual ábside de San Pedro de los Caballeros. La verdad de la ermita se demuestra justamente por la orientación del ábside, el ábside hacia el este, como era obligatorio justamente en aquella época. Todas las ermitas antiguas, con más o menos error, están todas orientadas hacia el este, hacia el saliente, hacia el naciente, hacia la zona justamente de Jerusalén, por donde nos vino la redención. Se erige en el siglo XIV, siglo XV, ya hablaremos de que en el siglo XV existía ya constancia de su existencia en el ejido o en el arrabal, en una zona completamente despoblada, rodeada de alcáceres, de cerca de la muralla, con la barbacana aquí muy cerquita. Justamente toda esta manzana de casas era una cerca que se puede ver en esa fotografía. No sé si sale también en parte en el recorte que se presenta a todos ustedes, y en los alrededores de la vía de la Lata, la vía de la Plata, a su paso justamente por San Francisco, muy cerca de los Pilares, como decíamos, pues muy cerca justamente de la Barbacana, extramuros, donde tenemos ahí la torre, la conocida por Torre Desmochada, y por ese camino lo que se llamaba el Portillo, que salía de la Plaza de Armas, Portillo que algunas veces en los documentos se cita como el camino que va a la Consolación y a San Ildefonso. Su ubicación está justamente en esta cuesta de subida hacia la ciudad por la Puerta de Mérida, y formaba este camino un desvío de la Vía de la Plata que pasaba justamente por allí. Aquí tenemos la antigua ermita de San Ildefonso y allí vemos las espadañas del Real Monasterio de San Francisco. Muy cerca estaban también los pilares que se erigen en tiempos de Felipe II y la ermita del Humilladero. Este es un poco el entorno, y luego cercas con olivares, sobre todo en un principio son alcáceres, pero que luego a partir del siglo XVI, siglo XVII y del XVIII se van a convertir en olivares. Y muy cerca también, a partir de 1640, cuando la sublevación de Portugal, aquí se va a crear una defensa, puesto que esto estaba fuera de la segunda cerca también de Cáceres, con una trinchera para defender del avance del enemigo portugués, que arrasó Malpartida, estuvo a punto de entrar en Cáceres y estuvo a punto también de entrar en Arroyo, pero en estas dos villas no llegó a penetrar. Vemos el ábside de la ermita de San Pedro de los Caballeros y San Blas el Viejo, y lo que era la pared exterior de la nave lateral, convertida, como veremos luego ya dentro, en la nave principal de la ermita agrandada en los siglos XVII y XVIII. La ermita no se encontraba totalmente aislada, sino que, como vemos en el recorte de la fotografía, había toda una manzana de casas. Entre ellas estaba, bueno, la sacristía, que se conserva, la antigua casa del ermitaño, puesto que era tradición que todas las ermitas tenían adosada la casa del ermitaño, el santero, la santera, como lo hemos conocido,
que era la persona encargada justamente de custodiarla, de limpiarla, de tenerla en perfecto mantenimiento. La cofradía le dejaba la casa y le pagaba cierta cantidad anual justamente por este cometido. Con las desamortizaciones de ese Godoy y sobre todo lo de Mendizábal, se va a desposeer a la Cofradía de la Consolación de casi todos sus bienes y sus propiedades. Todos estos bienes, todas estas rentas, bien de censos, bien de casas que alquilaban, pues servían, o de tierras, servían justamente pues para mantener y tener en pie, en perfecto estado, la ermita. Cuando se le quita estos recursos, sobre todo a partir del siglo XIX, vemos que casi todas las instituciones religiosas, tanto conventos como ermitas, van a estar en un estado bastante deplorable. Al llegar el siglo XX estaba ya casi medio ruinosa y el ayuntamiento insta a los párrocos de todas estas capillas que estaban ya medio semi en ruina a que las reedificaran, que no contaban con dinero para ellas, o bien que las derribaran. Algunas cayeron, como la del Humilladero, entre ellas, ¿no? Las candelas se mantuvo en pie. Algunas ahí de los años 30 ya se había caído todo lo que era el techo del tradicional porche que tenían, y luego hasta el año 1957 en que don Emeterio Hierro, párroco de San Mateo, persona sacerdote muy emprendedor también, pues decide restaurarla. Las restauraciones, pues como decía mi abuela, que gato que metía las uñas en el puchero, carne se llevaba, pues pasa exactamente igual con las restauraciones. En todas las restauraciones siempre se pierde algo. En esa restauración de 1957 se perdió el tradicional porche de 3 arcos, como pueden ver en algunas de las fotografías que se adjuntan al reportaje, y perdió, bueno, pues gran parte de su sabor y de su tipismo. Quizás habría que plantearse la posibilidad de volverlo a restaurar, de edificarlo de nuevo, puesto que tenemos fotos y sabemos perfectamente cómo era. Le daría desde luego bastante más empaque a la ermita. Nos encontramos en lo que era la capilla mayor de la ermita primitiva, de la ermita de San Pedro de los Caballeros y San Blas el Viejo, justamente. En el momento de la ampliación de la ermita, en lugar de derribarla toda entera, tuvieron pues la dicha de conservar esta joya justamente del arte gótico y ampliar, como vemos hacia allá, todo esto era la nave de la iglesia primitiva, y lo que hacen es adosarle justamente pues la nave lateral, una serie de naves, dos naves más, que se convierten pues en la nave principal de la ermita de Nuestra Señora de las Candelas, mientras que la primitiva capilla mayor pues se convierte en capilla lateral dedicada a la Virgen. Para esta cabecera, en 1585, la Cofradía de la Consolación concertó con el pintor Nicolás de Rivero la pintura del retablo. Por un lado, hablamos de retablo renacentista, era justamente el que ejecutó para esta ermita Nicolás Rivero. Nicolás Rivero no conocemos, hizo algunos retablos en los alrededores de Cáceres, pero sobre todo conocemos las pinturas murales que se conservan, algunas en ese estado tan lastimoso como lo de la ermita de San Jorge, cuya restauración, desde que en 1936 Martín Gil hablara ya de ella, se viene restaurando año tras año, y le pasa como la de Santo Vito, que cualquier día se va a caer y se van a perder irremediablemente para la historia. Tenemos allí justamente el escudo del anagrama de la Virgen, muy parecido al que se conserva en la Virgen en el altar de la Concepción de la iglesia de San Juan. Hay documentos en 1530 que la llaman también ermita de la Consolación, puesto que la Virgen de Nuestra Señora de las Candelas es una de las imágenes marianas antiguas que existen todavía de Cáceres. Existían la Misericordia en Santiago, Nuestra Señora del Rosario en el convento de Santo Domingo, Nuestra Señora de la Salud en San Mateo, Nuestra Señora de los Remedios en San Juan, Nuestra Señora de la Soledad y Nuestra Señora de la Consolación, o justamente de las Candelas. Todas estas imágenes de los siglos finales del XV, del siglo principios del siglo XVI, van a sufrir una gran transformación en el siglo XVIII, puesto que se impone la moda más de la verosimilitud, de los pelos naturales, en fin, de toda esta serie de aditamentos para darle mayor realismo a las imágenes, y van a ser llevadas una tras otra, casi todas a Madrid.
a excepción de Nuestra Señora de la Soledad, quizás por falta de recursos de la cofradía, puesto que costaba. Allí pues se le separa la mascarilla, se la hueca y se le colocan los ojos de cristal. La Virgen de las Candelas, en 1994, el 12 de febrero de 1994, sufrió un percance. Se le olvidó de apagar justamente la vela y se fue quemada, en gran parte fue quemada. La restauró el escultor Antonio Domínguez, autor de Jesús Condenado, de la imagen que sacan en procesión la Cofradía Universitaria. Hasta el cambio de la romería de San Blas al sábado más cercano, la Virgen de las Candelas salía por las mañanas, a media mañana iba hasta San Mateo en procesión. Vemos aquí en una de estas fotos el regreso dirigido por un personaje también histórico de las cofradías cacereñas, Fausto Picapiedra, y de personas también conocidas y que supieron durante este tiempo mantener la tradición. En otra foto vemos a Sevilla con una serie de palomas que soltaban a la salida justamente de la Virgen de Celarmita. Un año pues hubo también, como coincidió también en cierta ocasión con la Virgen de la Montaña, que una de las palomas se posó sobre la imagen de la Virgen y estuvo acompañando durante casi todo el trayecto. Pueblo Hurtado nos habla de que en aquella época la Virgen de las Candelas solamente daba la vuelta a la ermita con la vela encendida. Si la vela no se apagaba era año de bienes, si se apagaba pues era año de mayores desgracias. Cuando se recupera la ermita a partir de 1957 se vuelve a recuperar también la tradición de la procesión de la Virgen de las Candelas, que hasta entonces había estado guardada en la parroquia de San